Buenos días a todos. Voy a hablaros un poco de fertilización. Voy a empezar haciendo una exposición de lo que hemos hecho durante todo este tiempo en el trabajo del grupo de ecopraderas, y después voy a dar unas pinceladas un poquito hacia dónde pensamos que podemos orientar lo que es la fertilización en general y particularmente aplicada al tema de praderas de regadío, ¿no? Bueno, empezamos por enumerar un poco las acciones que hemos realizado durante todo este tiempo, a través de una serie de fincas piloto que hemos elegido, que el grupo ha elegido como representativas para llevar a cabo una serie de acciones. Hemos empezado haciendo analítica de suelos de cada una de ellas para saber un poco su grado de fertilidad, cómo están, qué necesitan, qué hace falta. Y a raíz de ahí hemos obtenido unos valores, unos parámetros, tanto en fertilidad como en acidez, como en determinados contenidos de materia orgánica y otras sustancias. Y hemos empezado a aplicar, digamos, correcciones o mejoras de esos suelos, ¿no? Lo primero que hemos hecho es aplicar enmiendas cálcicas. Enmiendas cálcicas porque hemos visto que los pHs en general tienden a ácidos en la zona. Es verdad que no con la misma intensidad en unos casos que en otros, pero en general son suelos ácidos y hemos propuesto una aportación de enmiendas calizas, ¿no? En este caso se cogieron cuatro fincas piloto que están ahí enumeradas y que seguramente conoceréis, por lo menos alguno de vosotros: El Rincón, Fuente del Sapo, Valdechinas, Dehesa de Valrío. Todas ellas han sido objeto de aportación de enmiendas cálcicas en diferentes dosis porque así lo requerían. Había fincas como por ejemplo Valdechinas, que tenía un pH bastante aceptable, otras sin embargo se quedaban un poquito por debajo de lo normal, ¿no? Entonces ha sido la primera acción que hicimos en todas y cada una de ellas. Lo hemos hecho a principios de noviembre y hemos empezado ahí un poco el proceso de mejora, ¿no? Como sabéis, el tema de las enmiendas cálcicas que va a corregir pHs no es una cosa que podamos ver en breve espacio de tiempo, es una cosa que se va viendo a largo plazo y requiere continuas mejoras, continuas aportaciones para llegar a unos determinados niveles de fertilidad, ¿no? Bueno, también en invierno, el mes de noviembre concretamente, con los resultados de las analíticas de suelo, empezamos a realizar las labores de fertilización, ¿vale? En este caso, en estas primeras 4 fincas que hemos enumerado antes, viendo un poco las necesidades, optamos por un fertilizante especialmente rico en fósforo y lo fuimos aplicando también en diferentes cantidades en función de las necesidades que tenía cada parcela, ¿no? Ha habido parcelas que han necesitado más cantidad que otras para ir mejorando sus niveles de fertilidad. Ha habido 2 fincas más que las hemos incorporado a este proceso de fertilización y que hemos hecho una aplicación invernal sin nitrógeno, solamente con compuestos a base de fósforo y potasa. Lógicamente también se han hecho análisis de ellas, se ha visto las condiciones en las que están y en función de eso pues hemos aportado unas cantidades de fertilizantes que hemos creído las necesarias para ir ajustando los niveles de exigencias de la pradera. Y por último, en temas de abonado, hemos realizado una fertilización primaveral, primavera-verano de abono de cobertera. El abono de cobertera se ha aplicado en el mes de junio, ha consistido en un producto a base de nitrógeno en forma nítrica y generalmente se ha aplicado después del primer corte o del primer aprovechamiento adiente que se ha dado en la pradera. El objeto era que esa pradera se recuperara lo más rápidamente posible y volviese otra vez a recuperar los niveles
antes del corte, ¿no? Lo que había antes del corte. Entonces aquí se han cogido varias fincas, que conocéis algunas, ahí están enumeradas en diferentes puntos de Las Vegas del Alagón, y hemos aplicado aproximadamente entre 55 o 60 unidades de nitrógeno por hectárea para cada una de ellas. Eso es un poco lo que hemos podido hacer durante el último año, como ya digo, en estas fincas que se han prestado a la realización de todo este proceso, ¿no? Una vez dicho esto, una vez comentado lo que hemos hecho, una vez enumerado esto, voy a dar unas breves pinceladas de lo que pensamos que pueden ser los modelos o hacia dónde debe tender un poco la fertilización en toda esta zona, en todo este proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Indudablemente lo que se pretende, y uno de los objetos principales de este proyecto, es tender hacia una agricultura sostenible. A partir de ahí, ¿qué es una agricultura sostenible o en qué se basa esa agricultura sostenible? Bueno, pues los tres pilares fundamentales son, por un lado, la rentabilidad económica de la explotación, lógicamente, eso es una premisa sine qua non. Por otro lado, el respeto al medio ambiente, lógicamente, y además de eso, pues la seguridad de los productores, agricultores, ganaderos y tal, y los consumidores. Esos son un poco los pilares. Ese es el modelo que creemos que es un modelo al que no se puede renunciar, que es un modelo que satisface las necesidades de los consumidores y que no hipoteca las necesidades de generaciones futuras, y que debe basarse en un aprovechamiento o en una eficacia productiva máxima, aprovechando, digamos, o minimizando los recursos utilizados por unidad de alimento producido, ¿vale? Y garantizando, por supuesto, la calidad y la seguridad alimentaria. O sea, un poco el objeto es ir hacia una agricultura sostenible basada, en este caso, fertilización sostenible basada en estos tres pilares fundamentales, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, bueno, esto queda muy bien, queda bonito, queda tal. ¿Qué debemos hacer o cómo podemos empezar a actuar en base a esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, pues voy a comentar un poco mi opinión y mi impresión, y comparando un poco con lo que también he visto durante este tiempo en el campo, en las diversas fincas, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir las necesidades que tiene, en este caso la pradera, las necesidades que tiene de fertilizantes. Dejar definidas y dejar claras las necesidades. Lógicamente lo tenemos que hacer a partir de unos resultados previos de una analítica de ese suelo donde tengamos todos los parámetros, y a partir de ellos orientar un poco nuestro abonado. Es decir, no podemos coger una dinámica o una sistemática de fertilización, de decir hago esto, y yo siempre hago esto porque me va bien, y como me va bien, pues sigo con eso, ¿no? No, creo que debemos ajustarnos un poco a lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, debemos apostar por un uso más racional y más sostenible de los fertilizantes, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos hacer es, en un suelo, alcanzar el nivel de fertilidad óptimo para ese cultivo, en este caso las praderas. Debemos alcanzarlo. Probablemente eso signifique que si los análisis de suelo nos dicen que hay ciertas carencias y tal, haya unas primeras aportaciones que puedan ser, digamos, más generosas sobre ese cultivo. Pero una vez que lleguemos al estado, digamos, de fertilidad óptimo, no va a hacer falta que nosotros sigamos con esa dinámica de ir aportando determinadas cantidades. Una vez que los análisis nos dicen que hemos llegado a un nivel óptimo, lo que tenemos que hacer es mantener el estado de fertilidad del suelo. Nada más mantenerlo, es decir, no va a hacer falta
hacer aportaciones de más, que al final son consumos de lujo, como se suele decir, gasto de dinero que no nos van a aportar más. Es decir, es mantener un poco el nivel de fertilidad del suelo. Y a partir de ahí estableceríamos el plan correspondiente de fertilización adecuado en cada caso, y particularizando porque hay situaciones muy diferentes, ¿no? Hay fincas con situaciones muy dispares. Bueno, aquí viene un poco, llegado este momento, llega el hablar de ese uso racional y sostenible de fertilizantes, ¿no? Aquí funciona uno de los temas que realmente más se habla o que más está en boga siempre a la hora de aplicar los fertilizantes, es la gestión del nitrógeno, ¿no? Como sabéis, siempre hablamos que si contaminación por nitratos, que si contaminación por nitritos, que si derivaciones, que si demás. El tema del nitrógeno es un tema importante, pero es un tema que hay que gestionar de la manera más racional y más equilibrada posible. Me explico. Por ejemplo, nosotros debemos aplicar unas cantidades de nitrógeno a una determinada parcela. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no podemos prescindir del nitrógeno, evidentemente no podemos. Lógicamente es una fuente de proteínas importante para el desarrollo de los pastos, con lo cual no es un elemento fácilmente sustituible por otro, ¿vale? Pero sí que podemos aplicarlo de forma racional, ¿no? Aplicar una fertilización racional del nitrógeno significa no solo más producción, sino significa más calidad y significa mantener la fertilidad del suelo durante los años sucesivos, ¿no? Bueno, pues para encajar un poco esto, lo primero que podemos hacer, damos por hecho el aprovechamiento del nitrógeno aportado en la propia explotación, por el propio ganado que pastorea y está en la explotación, ¿no? Lógicamente eso nos va a aportar no solo nitrógeno, pero también nitrógeno, ¿no? Nos va a aportar una materia orgánica que vamos a reciclar, vamos a aprovechar para el uso de nuestra pradera. Además de esto, en nuestras praderas, o lo que nosotros hemos observado en general en la gran mayoría de las fincas de piloto del grupo, hemos visto que tienen una descompensación importante entre el porcentaje de gramínea y de leguminosa que hay. O sea, hay mucha gramínea y muy poca leguminosa. Y eso se va potenciando año a año porque hay en general una aplicación excesiva de nitrógeno, y lo que hace es favorecer la gramínea en detrimento de la leguminosa. Entonces, con este enfoque podemos deducir que si nosotros aumentamos el porcentaje de leguminosa en nuestras praderas, a través de regeneración de praderas, que me imagino que hablará Alejandro, nuestro compañero, un poco de este tema, pues llegaremos, con ese aumento de leguminosa, llegaremos a necesitar menos nitrógeno, porque parte de ese nitrógeno nos lo va a proporcionar las leguminosas. El hecho de aumentar la leguminosa no solamente es por el tema del nitrógeno, sino, como ya digo, por otras cuestiones que comentarán los compañeros. Y aquí sí es verdad que hemos notado que el porcentaje de leguminosa en general en estas praderas es bajito, y cada vez se hace más acusado la diferencia entre gramínea y leguminosa. Bueno, pues el uso de la leguminosa pues nos va a hacer que necesitemos aportar menos nitrógeno, ¿vale? Sería otra medida más de un uso racional del nitrógeno. Hemos hablado de la materia orgánica o de los aportes del ganado que pasta, pues estamos hablando de que un aumento de leguminosa también hará que reduzcamos la aplicación de nitrógeno. Una vez llegado aquí, pues pensamos que el nitrógeno de forma mineral que tengamos que aplicar, vamos a intentar que sea lo menos perjudicial posible. Me explico.
Cuando nosotros utilizamos cantidades grandes de nitrógeno, o no grandes, medias simplemente, aplicamos directamente al suelo, pues normalmente el nitrógeno, en la mayoría de los casos comercial que hay actualmente, pues al final parte de él se volatiliza, parte de él se pierde por lisiviación a capas profundas, otra parte la misma erosión va a cursos de agua, digamos, cercanos. Entonces, lo que queremos es mitigar un poco todo eso. Actualmente hay productos a base de nitrógeno de liberación gradual. Esa liberación gradual implica que las cantidades de nitrógeno se vayan liberando de forma progresiva y podemos evitar lo que estamos hablando. El ir liberando cantidades pequeñas en lugar de una explosión grande de nitrógeno, pues lo que hace es que nos evitamos pérdidas por volatización, nos evitamos las pérdidas que estamos hablando por lavado o por escorrentía. Entonces, resumiendo un poco, la propuesta debe ir un poco por ahí. La propuesta racional, sostenible, debe ir enfocada a, como he dicho un poco, ajustar dosis en función de analítica de suelo. No nos compliquemos en abonar siempre unas cantidades, no. O sea, una vez que llegamos a unos niveles, podemos reducir y simplemente mantener. ¿Y mantener qué significa? Pues darle al suelo lo que ha perdido por las extracciones de la cosecha que hemos segado, ¿no? Esas plantas, ese forraje, ese pasto, pues lógicamente al quitarlo de la finca, pues extrae unos nutrientes que son los que tenemos que reponer. Y simplemente con eso estaríamos ahorrando bastante consumo de fertilizante, ¿no? Esa es una de las propuestas. Como digo, proponemos también un poco lo que he comentado del equilibrar las especies del pasto, y la última y tercera propuesta que he comentado un poquito, que es la utilización del nitrógeno, que es el elemento en principio un poquito más agresivo, con liberación gradual de su molécula a lo largo del tiempo. Entonces, esto es un poquito lo que os quería contar, porque el tiempo es limitado, estamos justitos, y básicamente pues eran estas pinceladas un poco de hacia dónde queremos orientar esto y qué nuevos modelos de fertilización podemos seguir. No tanto nuevos porque el modelo sea nuevo, que no lo es, pero sí porque en esta zona puede ser un poquito más innovador, ¿no? Por mi parte, es todo.